Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Dormitorum, los mejores colchones para gente despierta, patrocinan la editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, gracias por estar ahí, gente despierta, gracias por vuestra fidelidad, por vuestro cariño, los mensajes, las sugerencias, las propuestas de invitado. Intentamos leerlo todo y a todo os aseguro hacemos caso. A veces lo conseguimos, otras no, a veces llegamos a buen puerto, otras se quedó en un intento, pero intentarlo os lo aseguro que sí. Gracias por estar ahí, por hacernos grandes. Esta es nuestra semana de los 200.000 y lo vamos a celebrar el jueves con un directo con ningún tema, el que vosotros queráis, preguntas, respuestas, llamadas en directo. Queremos escucharos, saber qué pensáis, qué soluciones, por dónde debíamos tirar, lo que haga falta. Haremos como una auditoría al programa, ¿de acuerdo? Este jueves 10 de la noche, 9 en Canarias. Hay que celebrar los 200.000 juntos con la familia que sois vosotros y nos ayudáis a hacernos grandes cada día. Miren, les confieso que es como una gota malaya, lenta pero pertinaz, que duele, que acaba perforando la mente y que uno no se da cuenta, no le das importancia. Y luego sucede que te han cambiado la vida, la sociedad, la cultura, el pasado y la herencia de tus ancestros, sin darte cuenta. Se empieza con aquello de hay que respetar a las minorías, ¿verdad? Nunca se dice las minorías deberían respetar a las mayorías, no. Hay que respetar a las minorías. Por ejemplo, Carlota Corredera, periodista, la conocen de mucho programa basura de Telecinco. Ni el día de la persona especial, ¿no? Y no es algo que a mí como madre me hayan planteado, pero yo estoy muy contenta de que sea así. Estoy muy contenta de que sea así porque hay, efectivamente, en la clase de mi hija hay un niño que no tiene papá, que falleció hace varios años, mi padre falleció hace 30, ¿no? Pero yo creo que no pasa nada, porque pensemos en las minorías. No pasa nada porque pensemos en esos niños y en esas niñas que a lo mejor no tienen padre porque ha fallecido o no tienen padre porque tienen dos madres. Entonces, ¿a quién molesta? ¿A quién molesta? ¿A quién hiere, ¿no? El que protejamos a esos niños y a esas niñas que no hace falta meter... Hay que eliminar el Día del Padre porque ¿a quién molesta? ¿Por qué? ¿Qué problema hay? Le llamamos Día de la Persona Especial. Hagamos una cosa, Carlota, o Irene Montero, o Yolanda Díaz, todas dicen lo mismo. ¿Eliminamos el Día de la Mujer? Es lo mismo, ¿no? Hay muchos niños que su madre ha fallecido y hay niños y niñas que tienen dos padres. ¿Eliminamos el Día de la Mujer o eso es intocable? Ya, ahí no puedes hacer nada, ¿verdad? Se empieza llamando al Día del Padre Día de la Persona Especial, pero es intocable el Día de la Mujer. Al Día de la Hispanidad se le ponen todos los complejos para decir que fue una colonización, asesinato salvaje, que es mentira, para intentar evitar su celebración. Se acaban destruyendo estatuas de Cristóbal Colón. ¿Saben? Hasta el Día de los Enamorados, el Día de San Valentín, es polémico porque es un santo. Miren, en Pakistán, Arabia Saudí y otros países, San Valentín está prohibido celebrarlo bajo pena de cárcel. ¿Por qué? Porque son musulmanes. ¿Alguien aquí se atreve a criticar el Ramadán? Si hasta cierran colegios, hacen actos públicos en la calle, los alcaldes aparecen como si fueran musulmanes de toda la vida. Vaya usted a una escuela de Marruecos, lleve a su hijo madrileño, catalano, andaluz y diga que exige cerdo en el menú por ser cristiano. A que no se lo dan. Hemos pasado de dejar las tradiciones como algo superficial a tener que defenderlas con capa y espada
porque nos las están arrebatando a día. La Navidad ya no se celebra en Cataluña desde 2023. Ya no existe la celebración de la Navidad. Oficialmente para la Generalitat es el solsticio de invierno. Ya no hay pesebre en el Palau de la Generalitat, ya todo es distinto. Se intenta quitar toda referencia. ¿Por qué? Para respetar las minorías. Miren, pues hay que decir basta. Basta ya, dar un golpe en la mesa y exigir que la cultura occidental, la más libre que ha tenido el mundo, la que ha creado esta Europa, con muchos errores, pero sin duda el lugar donde se miran desde Asia, África y muchos países de América, se hizo gracias al cristianismo, a unos valores, al catolicismo, a tener la primera constitución en Cádiz, a tener la primera universidad en Salamanca, a tener todo aquello de lo que quieren que nos desprendamos para cuidar unas minorías. Se empieza con las palabras, se sigue con las festividades y luego ya vienen las órdenes. En 15 días nos están obligando al euro digital. Por cierto, mañana Daniel Lacalle, el doctor en economía, aclarará lo del euro digital. Ya les digo que todo lo que han oído por ahí y también en este programa es cierto. Pero mañana hablamos de ello. Nos ponen las botellas con el tapón pegado porque dicen que hay gente que lo tira al mar. Cuando uno lleva reciclando toda la vida como un tonto, sin que le descuenten ni un euro de sus impuestos por hacerlo, y las empresas de reciclaje se forran. Prohibido sacar cualquier cantidad de su cuenta corriente, está limitado, aunque sea su dinero. Bueno, y ya no les cuento lo de las mascotas y los antibióticos. ¿Qué será lo próximo? ¿Decirnos a quién votar? Bueno, eso ya lo hacen. Y a quién odiar también. Entonces ya seremos un esclavo más obedeciendo a un tirano. Hay cuestiones que nunca se discuten ni se habla de ellas, no existen, como si no fueran importantes. Los muertos en pandemia, el 11M, ¿quién le interesa hablar de ello? ¿Qué pasó con las últimas elecciones generales y el voto por correo? No, por favor, ¿por qué se votó a Puigdemont en Marbella y en media España? Nadie investiga eso. No, de eso no. Hablen de las gallinas, del euro digital, de las botellas, del tapón y del Día del Padre. Esta manera de provocar que la memoria sea selectiva, que nos teledirijan casi como autómatas hacia un mismo destino, es algo peculiar que no había existido hasta ahora. La libertad individual, el emprendimiento personal, la valoración de uno mismo, la fuerza, el empuje, eran la base que hacía avanzar a esta Europa en muchos aspectos decadente. Estamos empezando a soltarnos lastre. Lo han hecho en muchos lugares de Europa, en Hungría, en Italia, en Francia están en ello, en Alemania también. Lo han hecho en El Salvador, en Estados Unidos o en Argentina. En España nos seguimos cargando lastre encima. Es difícil caminar así, pero nuestra obligación es recordarles que son seres humanos libres, que tienen derecho a defender los valores de una forma de vida que nos ha hecho avanzar como ninguna sociedad durante milenios, y que las minorías están para adaptarse a las mayorías y donde vayan a hacer lo que vean que hacen en ese país, no al revés. Seguro que me entienden. Hay mucho más, porque hoy el programa es intenso y reflexiones como esta ya es hora de empezar a hacérnoslas. Cada uno desde nuestra pequeña parcela privada podemos hacer muchísimo para romper estos tabús y estas fronteras que realmente no existen y nos imponen cada día. Bienvenidos. Empezamos. Las 38 tiendas de Dormitorum en toda España han patrocinado la editorial de Castillón Confidencial. Colchones para gente despierta. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.
Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Bueno, amigos, saben que lo ocurrido en Talavera ha dado mucho que hablar porque la imagen es muy dura. Si tú eres de allí, ves que el puente viejo se derrumba por la crecida del Tajo, pues te da mucha pena. Esta fue la escena. ¿Qué ocurrió? Pues que todo el mundo le llamó puente romano sin ser romano. Esto empezó por la agencia EFE, sí, la agencia del gobierno, que fue la primera que metió la pata y los demás siguieron. Bueno, por la agencia EFE y por Pedro Sánchez, que sacó este tuit: mi solidaridad con todos los ciudadanos, bla, 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 bla. Contad con el gobierno para la reconstrucción del puente romano. Bueno, que nunca fue romano, lo cual no le quita importancia al puente. Es más, ese tramo que cayó ha caído ya 8 veces y la última reconstrucción es muy reciente. Nos lo cuenta nuestro historiador Paco Álvarez. Hola amigos, sobre el puente no romano de Talavera. Vamos a ver, estamos hablando de una estructura del siglo XV, totalmente, ni sus cimientos son romanos, absolutamente nada. Lo explica muy bien Isaac Moreno Gallo, que es el mayor especialista que hay sobre ingeniería romana en España. Ha subido justo un vídeo a YouTube, si buscáis Isaac Moreno Gallo en YouTube lo tenéis, es del siglo XV, ahí están todas las pruebas. No obstante, oye, no pasa nada porque la gente le llame puente romano. Somos soberanos, el pueblo es soberano, la gente de Talavera puede llamarlo puente romano como le dé la gana. Lo que no se debe de hacer es llamarlo puente romano en los medios de comunicación, ni mucho menos por parte del presidente del gobierno, porque entonces no se está hablando con precisión, se está diciendo una falsedad, quizás con alguna intención de, claro, si se ha caído un puente romano, fíjate tú, qué desgracia, cuando lo que se ha caído es un trozo de 1994. El puente se llamaba, entre otras cosas, Puente Viejo, Puente Romano, en Talavera, pero también lo llamaban el Puente de los 1000 Remiendos, porque se ha caído muchísimas veces. Hay fotografías, hay grabaciones aéreas incluso del puente roto durante el siglo XX. Casi todos sus arreglos, casi todo lo que se ha caído es del siglo XIX. Aunque efectivamente hubo un primer puente del siglo XV. O sea, podemos decir que es un puente originario del siglo XV. Pero, expresándonos con propiedad, no podemos llamarlo puente romano. Bueno, pues esto es todo, amigos. ¡Hasta luego! Más allá de anécdotas sobre el origen del puente que hay que reconstruir y que es símbolo de Talavera, eso no se lo quita a nadie. Señores, ¿no les parece que algo se está haciendo mal? Ya no hablo del cambio climático después de tener el mes de marzo con más lluvias de la historia desde que hay registros. No, me refiero al desperdicio de agua que se está llevando a cabo en muchos lugares por falta de un plan nacional de infraestructuras. Miren, por ejemplo, mientras los embalses en toda España están de media a un 66%, en Almería están a un 10, y en Murcia no pasan del 33. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo lo hacemos tan mal? Hay quien asegura que ese puente que ha caído podría haberse protegido mejor, porque no fue solo la lluvia, no, fue la apertura de presas lo que lo derrumbó.
Pilar Esquinas, experta en Derecho de Agua, Aquajuris. Bienvenida, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por ofrecerme otra vez la posibilidad de participar aquí en tu programa. Es un placer. Claro, dicen las confederaciones hidrográficas que abren presas porque están bajo riesgo de demasiada presión y no tienen más remedio. ¿Es así? Vamos a ver, todas las presas pueden ser o bien de titularidad pública o pueden estar gestionadas por gestión privada. Todas las presas tienen unos protocolos y unos reglamentos de funcionamiento con unas supervisiones diarias, semanales y mensuales de las infraestructuras. Si resulta que tenemos una presa y cuando más la necesitamos no está operativa, pues tenemos un problema. Entonces, hay unos responsables, de hecho el protocolo se aprobó en 2021 y os invito a que os metáis en la página del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para comprobar esos protocolos, como antes, que eran unos bienes que se manejaban a través de la administración y que eran de titular pública, ahora se han entregado a uniones temporales de empresas y a empresas traficantes de agua, como nosotros lo llamamos, que están haciendo negocio con esta gestión, y que una presa que antes era para todos los españoles, para abastecerse de agua para nuestros pueblos, o bien para regar, o bien para uso industrial, ahora prima lo que son los intereses económicos de ese fondo de inversión, que son los que se están haciendo cargo de estas presas. Entonces, el problema que tenemos es que están utilizando unas reglas de explotación en base a sus intereses. Ahora mismo tenemos... Es decir, es muy importante lo que dices. Cada vez que nos dicen hay que abrir porque la presión es muy alta, alguna vez será verdad, pero otras es puro negocio. Exacto, muy bien. Albert, muy bien. Por favor. Muy sencillo. A ver, se está activando el Banco del Agua y ahora se están haciendo unas pruebas porque se han aplicado una inteligencia artificial y os recomiendo también que miréis en la página del Moncloa una gran cantidad de dinero que fue para inteligencia artificial para llegar y controlar los contadores, aplicar la gestión integral del agua, la inteligencia artificial, ¿vale? Ha habido unos fondos. Y eso se está aplicando no solamente a los contadores de nuestras casas, que nos están cambiando el contador analógico, que yo podía comprobar cuántos pasos de agua tenía, sino que también ahora como va a ser telemático, yo ya no tengo el control si esos datos son verdad o no son verdad. Pero ¿qué nos lleva, por ejemplo, con el tema de las presas? Pues antes, en las presas había un director, había unos responsables de esta presa. Ahora todo se está aplicando inteligencia artificial y a través de unos modelos matemáticos se están tomando las decisiones de abrir la presa en función de los intereses económicos que tengan en ese momento los diferentes gestores. Entonces, ¿qué aplican? Bueno, pues por ejemplo, si yo tengo ahora mismo que tengo que limpiar el fondo de esas presas, porque ahora lo que están haciendo es utilizar la lluvia y que viene una escorrentía grande que estamos teniendo esas lluvias, yo abro las presas y estoy limpiando de fondo. ¿Por qué? Porque lo que hago es abrir de la compuerta de abajo de la presa y con la misma escorrentía que está viniendo de las laderas, cuando yo llego y abro una presa, como hemos grabado en Aquajuris, si os metéis en el canal de Telegram, tendréis los vídeos de la semana pasada que estuvimos en Valdecañas, porque tú cuando abres de fondo estás abriendo a casi 300 kilómetros por hora. Y abres de fondo, limpias el fondo de la presa que está llena de lodo, pero arrastras ese lodo hacia abajo. Algo así pasó en Valencia, ¿no? Exacto. Caso Valencia, caso Aldea del Fresno. Por favor, buscar qué ocurrió en Aldea del Fresno, porque tener en cuenta que quien da la orden de abrir es la Comisión de Desembalse, que pertenece a la Confederación Hidrográfica del Tajo. La Dirección General del Agua es la responsable y se coordina con las diferentes presas cuando tienen que llegar y gestionar en un río, porque aquí ha habido unas órdenes de que, por ejemplo, el río Jarama, el río Tajo, o sea, el río Tajo es el que ha pasado por el puente son las aguas del río Tajo las que han destruido el puente de Talavera de la Reina. Pero es que esas aguas venían del Alberche, del Guadarrama, del Jarama y de todas las presas que ha habido desde en alta del río, que han llegado y han abierto todas a la vez, porque están practicando con esta inteligencia artificial el trasvase y el envío de caudales, que es lo que están practicando. A la vez... ¿No sería más lógico? Es verdad que hay mucho lodo en el fondo de las presas y aquí podríamos acumular el doble de agua que hay en las presas españolas si se limpiaran. Y me dicen que no se han limpiado en 40 años. Pero sería más lógico limpiarlas cuando están casi secas, no ahora que están hasta arriba. Lo hicieron.
Lo hicieron, acuérdate, porque para declarar sequía y poder meter mano a los 2.500 millones, también mirar en internet, 2.500 millones de euros que Teresa Rivera de Todos los Santos y en gloria esté ahí en Bruselas, llegaron y gastaron una cantidad ingente, supuestamente, en llegar y derribar presas, eliminar taludes, pero lo que hicieron precisamente fue meter mano, gastar de ese dinero y no emplearlo en lo que tenían que emplear. También con los grupos ecologistas dijeron que había que matar las especies invasoras. Por eso dieron la orden y Ricobayo fue el primer embalse en el 2021 donde empezaron a vaciar todas las presas a la vez. Pasó con Sierra Bollera, pasó en Zara de la Sierra, llegaron incluso en el pantano de Sau en Cataluña, en Miquinenza, dieron la orden de abrir, en Alcántara, dieron la orden de abrir todas las presas, vaciaron, comprobaron cuánta agua y cuánta capacidad tenían, no emplearon el dinero en llegar y hacer un seguimiento a ese mantenimiento, dijeron que estaban arreglando una compuerta, que estaban haciendo no sé qué, lo que hicieron fue aplicar unas válvulas nuevas por inteligencia artificial, porque ahora se van a abrir y se van a cerrar con un botoncito, como ha pasado, por ejemplo, en el centro de control de Majadahonda, por ejemplo, del canal de Isabel II. Todas las presas que se están manejando ahora mismo en la Comunidad de Madrid, y hay aquí un despliegue de centro de coordinación, de que tenemos... No, mire usted, están organizando ahora mismo unos organismos que no son 100% públicos, sino que van a ir al interés, por ejemplo, de las centrales hidroeléctricas, porque hay que recordar que cuando ocurrió la tragedia de Valencia, cuando ocurrió la tragedia de Aldea del Fresno, como está ocurriendo la tragedia de ahora, las centrales hidroeléctricas están ahora mismo produciendo energía como si no hubiera un mañana y no nos ha bajado el precio de la luz. Bueno, no, han hecho un gran negocio. Dicen, es verdad que ha bajado un poco el precio de la luz, pero no por la energía del agua, sino la del viento, que no lo entiendo yo. Bueno, porque les interesa. La del agua la prioritaria, pero es verdad que lo que ha provocado la mayor bajada de la factura es el viento. Dígame, Pilar Esquinas, ¿qué ha pasado en Murcia o en Almería? Decía yo que hay embalses muy vacíos. Por ejemplo, el embalse de Argos en Murcia, he leído que lo han vaciado. Explíqueme. Exacto. El embalse de Argos, y eso fue gracias a los vecinos que viven en los regantes tradicionales de Calasparra, nos avisaron que habían vaciado completamente la presa. Y además es que ese agua que es tan necesaria, que cuando llega al Azuz del Ojós, llega a través del río Argos, llega precisamente a contenerse para llegar y regar y poder regar los arrozales ahora mismo de Calasparra, no tienen agua. Y sí hay agua, porque ese agua viene directamente. El problema ya no hay que caer en la trampa. Dentro de nada vamos a tener ahora mismo, porque ellos generan el problema y aparecen como salvadores. Están diciendo de que hay que hacer trasvases y grandes infraestructuras para conectar el agua que sobra de un lado, enviarla a otra. Vamos a ver, eso siempre se consolidó y se tomó la decisión desde la época de Franco. El problema es que a las autopistas del agua que se están concretando ahora ya pertenecen a una deuda ficticia que se han hecho con los fondos de cohesión, con los fondos de Next Generation y con la deuda esta ilegítima que nadie está auditando, lo están trasladando a estas grandes tuberías, a estos grandes trasvases que lo vamos a pagar todos con la factura del agua. No, es verdad, eso que ha dicho es lo que pensamos todos, ¿no? ¿Por qué lanzamos el agua al mar en el Ebro o en el Guadalquivir y aquí tenemos escasez en Almería? Pero lo que usted me dice es que esos trasvases entre cuencas se han privatizado y ahora se ocuparán de hacer dinero, de poner de precio a la población. Y eso en 2019 se hizo, sobre todo se han eliminado y cancelado todos los derechos históricos que teníamos los españoles, se han otorgado, porque se han cancelado esos derechos y desde planificación, de planificación de las confederaciones hidrográficas y bajo la dirección de Dirección General del Agua y la presidencia del MITECO, han entregado y han otorgado a que sean los fondos de inversión los que pongan precio a los caudales de agua de abastecimiento, agua de riego, agua industrial, y no hay que olvidar el agua que va a destruir las plantas de hidrógeno y los centros de datos. O sea, que es una cosa que se está activando el Banco del Agua. Murcia y Almería fueron el epicentro, tanto con Almanzora como con el trasvase Tajo Segura, ha sido el epicentro de ponerle precio y hacer esos trasvases. Valencia, el accidente grave que ocurrió con la Dana fue precisamente provocar que desapareciera el Tribunal de las Aguas de Valencia, porque ahora en esas acequias tradicionales van a meterlas todas con tubería, con contadores digitales, y no hay que olvidar
que los daños que se han producido precisamente en los márgenes, en las riberas, en el dominio público hidráulico, es porque no se limpian, porque las administraciones están impidiendo por todos los medios limpiar, porque prohíben y sancionan, y son árboles, son malezas, son cañas, y así ha ocurrido. No, pero es que me refiero que el daño que se produjo en Valencia, el daño que se produjo que 4 puentes en Aldea del Fresno se derrumbaran, y lo que ha ocurrido ahora mismo en Talavera ha sido porque gran cantidad de maleza está flotando y está destruyendo, pero es culpa de las confederaciones. No ha cambiado eso a pesar de lo que estamos viendo. Bueno, pues señores, hay que aprender mucho, hay que trabajar mucho. Se hace solo cada nueva ley, cada nuevo decretazo, cada inversión, cada subvención por intereses económicos, no por intereses ciudadanos. El agua es un bien común. No se puede privatizar. Ese es el argumento de Pilar Esquina siempre. Pilar, estamos alerta porque esto no ha acabado. Aún quedan trenes de borrasca por aquí. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo muy fuerte y sobre todo mucho cuidado cuando parezca por ahí como Hugo Morán, que está diciendo que la gestión del agua es pública y que estamos haciendo una gran labor porque se ha dado participación a mucha gente, cuando no es cierto. Lo que se está haciendo es utilizar a la gentecita, porque en materia de agua es muy compleja, se les utiliza para que pongan su firma o que hagan un dibujito, y ya con eso utilizo no, es que hay una gran participación, como dice la Directiva Marco del Agua. Lo peor que le ha pasado a España ha sido entrar en la Unión Europea y activar la Directiva Marco del Agua, y sobre todo el daño tan tremendo que hizo Cristina Narbona, el señor del gobierno, el señor Zapatero, y sobre todo quien lo ha rematado, que ha sido Teresa Rivera, Cristina Narbona, y sobre todo con Pedro Arrojo en Naciones Unidas y el señor Sánchez. O sea, que tiene nombres y apellidos. Si tú estás sufriendo daños ahora mismo en tu casa, en tus tierras, tiene nombres y apellidos. Haz una reclamación con una declaración responsable y jurada de que los daños que has sufrido son muy graves y que no son culpa tuya, y mucho cuidado con las expropiaciones, porque lo que han hecho ahora ha sido inundar, como ha pasado en Valencia. Ahora van a empezar a expropiar, y esos terrenos, esos derechos de agua, se los están quedando los fondos de inversión, que es donde van a hacer negocio, y es muy grave todo lo que viene. Inundar, expropiar. Solo piensas en dinero cuando vas viendo los argumentos. En el agua, Albert. Por eso desde Aguayuris, desde el canal de Telegram, ahí os ponemos toda la información, los boletines, y informaros, porque es muy grave, a los 5 días, si no bebes agua, mueres. Y eso te ha dado veda, y hay que tener cuidado porque el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico es el encargado y ha sido el que más daño ha hecho a la población y a toda la historia de España. Nos hemos ido con otros, con el Irene y con otros. No. Teresa Rivera, el daño que ha hecho a la electricidad, con la energía, con la alimentación, con las prohibiciones, la soga verde, cómo han matado a nuestros animales. O sea, cuidado, porque las consecuencias de lo que ha hecho esta gente en connivencia con los grupos ecologistas, que han sido los que han hecho de argamasa para llegar y generar esto, no tiene nombre. Y el problema es que el Partido Popular está afianzando todo eso y lo está cumpliendo y lo está ejecutando. Eso es lo grave, lo que nos estamos encontrando. Pilar Esquinas, un beso. Gracias. Un saludo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Ha ocurrido algo que ampliaremos en próximos días, pero que a mí me avergüenza. Y es que, señores, hay compañeros que, apoyados por el PSOE en el Congreso y en el Senado, están recogiendo firmas entre periodistas parlamentarios para expulsar a Vito Quiles del Congreso. Y hay más de 26.000 firmas, lo que oyen, 26.000 firmas. Algún día miraré atentamente quién firma algo así. Hay una plataforma que se llama Acción contra el Odio y la preside José Antonio Martín Pallín, uno de los magistrados eméritos que, en mi opinión, más odio reparte. Bueno, pues él está ahí con esa plataforma, a ver si echan a Vito Quiles del Congreso. Hablaremos con él en próximos días. No hace falta que les diga que esto es una barbaridad, que esto ya parece la Alemania prenazi y que estamos hasta el límite de aguantar
estas cosas. Lo peor no es que lo pretendan, es que haya 26.000 firmas, ¿me entienden, no? Álvaro de Marichalar, querido amigo, desde Panamá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues impresionado de lo que estás diciendo y lo vengo siguiendo. Vito, que es un héroe, la verdad es que es una persona increíble porque se atreve y representa a la gran mayoría de los españoles que queremos saber qué es lo que ocurre con la mafia política. Y él descubre a la mafia política, entonces la mafia política pues no se deja, claro, descubrir. Y entonces, como tienen comprado a esos 26.000 y otros 260.000 más, pues firmarán lo que quieran, porque como bien has dicho, esto es la Alemania pre-nazi. A mí me parece brutal, yo nunca vi algo así. Pedro Gallego, nuestro ingeniero, bombero, experto en riesgos laborales. Ser periodista en el Congreso es un riesgo laboral, Pedro? Hoy en día. Encantado de estar con Álvaro de nuevo y contigo, Albert. Bueno, estoy ahora justamente mandando una nota de prensa, por si luego, que sacaron en diciembre del año 24, donde se la estoy mandando al técnico de tu programa, porque ahí se aprueba una ayuda de 124 millones de euros a los medios privados por parte del Estado, donde dicen que es para fortalecer la democracia, que como el mercado ha erosionado la libertad de información de los ciudadanos, pues entonces el Estado da 124 millones de euros a medios de comunicación. Yo sospecho que yo no sé por qué me da que, por ejemplo, tú, Albert, no has recibido nada de ayuda. No sé por qué. Te veo cara de tener poca subvención. Pero ni ahora ni nunca, de ningún gobierno. Y hubo alguna vez que lo pedimos, sí, en algunas cadenas pequeñas de radio en las que participé, y jamás, de ningún gobierno. Ahora ya no es que no lo pida, es que si me la dan la devuelvo, porque me quita libertad. Eso es de locos. Hay tantos medios que sin esa ayuda tendrían que cerrar esta tarde, que bueno, es una barbaridad hablar de ello, pero es exactamente como está nuestro país a día de hoy. Bueno, hay cosas que merece la pena que escuchen ustedes. Una de ellas ocurrió el viernes pasado y ampliamos el lunes. Hubo aquí un debate una vez más, Álvaro, sobre el papel del rey para enfrentarse a este autócrata, a este dictador. Y no estábamos de acuerdo entre un servidor, Luis María Pardo, de Justicia Europa, y Fran Carrillo, que fue senador. Escucha un minuto. Yo estoy a favor de que pueda tener a lo mejor una intervención mayor. Cambiemos la Constitución. Es decir, el rey tiene el papel que la Constitución le ha dado y no se lo puede saltar. No se lo puede saltar. Cuando el rey tuvo que manifestarse frente al golpe de Estado en Cataluña, salió y dio un discurso que reconocieron todos los españoles y que nos sentimos identificados. El rey está ahora demostrando en Valencia qué tipo de representantes pueden ir a Valencia y qué representantes no pueden ir. La prueba es que ha vuelto a ir por octava vez y por octava vez, la primera no la cuento, ha sido bien recibido. Sánchez no ha vuelto a ir, ni Mazón ni tal, porque saben lo que le espera. El rey, claro que hace cosas, lo que pasa es que no las publica, esto no es Gran Hermano. La monarquía y la figura del rey debe ser consecuente de que también se encuentra, al igual que el poder judicial, ante un momento trascendental histórico en la política española. Yo no sé lo que está haciendo por detrás, pero si no está haciendo nada, yo le invito a que lo haga. Yo le invito a que lo haga, porque puede ser que la sociedad un día se revuelva y acabe incluso con la monarquía. Quiero que escuches la reacción a este debate, Álvaro. Hemos hablado mucho tú y yo, pero escucha a la gente. Juanvi, Beatriz, Juliana, Manel, María José, Rafael y Lola. Votaste la Constitución, que supongo que sí que la votaste, y votaste las funciones del rey tal como son. Pues tú eres culpable también. Lo que pasa de atarle las manos al rey, es tan culpable, no podemos criticarle. Yo en verdad es que de los Borbones no espero nada. ¿Por qué? Porque históricamente en España los reyes que han hecho grande a España y han hecho las grandes grandezas en España han sido los Hamburgo o los Austria, o sea, que son lo mismo, y los Trastámara, que es de donde viene Isabel la Católica.
Buenos días, Albert. Quiero hablar hoy sobre Fran Carrillo, que nos ha comentado que el rey hace muchísimas cosas que no vienen publicadas. Señor Carrillo, dígale al rey que haga cosas más pequeñitas y relevantes que nos afecte y que nos apoye a todos los españoles, como fue la firma. Si él no hubiese firmado, reacciones hubiera tenido. Y los militares se hubiesen puesto de su lado y esto se hubiese parado. Yo creo que puede encontrar fórmulas, y las hay, porque para eso tiene asesores militares, en los cuales le puede decir cómo puede ayudar. Tú tienes razón, la gente se está pensando, ¿y para qué queremos el rey? Si no hace nada, o no tiene con qué hacer nada, para verlo vestido de militar de todos los militares, de todos los ejércitos. Cuando Su Majestad el Rey Juan Carlos, que los defectos ya los sabemos todos, no hace falta insistir, los defectos ya los sabemos. Pero cuando se ponía a dar el discurso de Navidad, sacaba 2 o 3 belenes de la magnífica colección de belenes del Palacio Real para decorar la escena. Desde que este queridísimo rey tan moderno da su discurso, pone un belén diminuto, solo uno y diminuto, allí en un rinconcillo que la cámara pasa corriendo, que casi no se ve. Es el capitán general de todos los ejércitos. Por lo tanto, cuando hubo la riada de Paiporta en Valencia, si él coge y levanta la mano y dice, venga, todos los militares a Paiporta, el rey fuera cogido unos galones que, bueno, ni le cuento, vamos, es que ni le cuento. Se ve que un periódico chileno ha sacado una fotografía de ella, no sé si en un centro comercial, y que, bueno, la Casa Real ha puesto grito en el cielo para que quitaran y eliminasen, que de hecho creo que lo han conseguido, eliminar la fotografía. Con todo lo que tenemos en España, y la Casa Real no dice ni mu, no se pronuncia para nada. Está España rota por los 4 costados. Hombre, es curioso que con lo que hay en nuestro país, cuando ponen el grito en el cielo es porque a la princesa Leonor la han cogido una foto y promociona un centro comercial de Chile, una foto de ella con una caña en la mano. Bueno, pues Álvaro, ¿cómo lo ves? Quiero tu opinión, por favor. Bueno, lo hemos hablado muchas veces. El rey está limitado por la ley, está limitado por la Constitución y tiene un papel dificilísimo. Por muchos de sus gestos podemos comprender que está en desacuerdo con muchas de las acciones que hace la clase política, en especial el dictador que sufrimos los españoles hoy día. ¿Podría hacer más? Hombre, es en función de la interpretación que se le dé a su función pública, ¿no? Él es el árbitro del funcionamiento correcto de las instituciones. Yo creo que ahora podría hacer algo con el fiscal general de Estado, ¿no? El delincuente presunto, por decir algo eso de presunto. Ese tiparraco que efectivamente es una institución importantísima en España y que está dejando a las instituciones en general en España y a la garantía de la propia democracia, totalmente por los suelos, ¿no? Ahí el rey yo creo que tendría que intervenir y la Constitución le obliga a ser árbitro del buen funcionamiento de esa institución con respecto a las demás, que es flagrantemente malo, ¿no? Deficiente, delictivo. De hecho, la actitud del tal fiscal general de Estado actual es delictiva. Entonces, el presidente del gobierno también, ¿no? Tiene actuaciones delictivas constantes. También el Congreso, claramente, es un Congreso secuestrado por una parte de la sociedad española mal representada, sobrerepresentada además. Las instituciones están funcionando en España. El rey en su función pública, en su función constitucional, podría ejercitar su papel de árbitro para garantizar el buen funcionamiento de esas instituciones que están funcionando mal. Por ahí iría yo. Me parece muy interesante lo que dices, porque yo no lo había oído y es una... si él es el garante de que las instituciones funcionen bien, podría destituir al fiscal general del Estado en este momento y que quede a la espera de juicio, ¿no? Es así un poco fácil. Por donde va, no es mala idea Sí, esa. no. Es que, claro, la Constitución hay que interpretarla de todas las maneras. No se puede interpretar solo de una manera restrictiva, por mucho que la izquierda imponga el miedo que impone en esta dictadura de la izquierda, dictadura del PSOE, que sufrimos los españoles desde Felipe González. No hay que olvidar que llevamos más años de socialismo que de franquismo. No nos olvidemos de eso.
No nos olvidemos de eso. Se habla mucho de dictaduras que no hemos vivido nadie, pero no se vive de la dictadura que hemos vivido prácticamente la gran mayoría de los actuales españoles, de las generaciones que estamos hoy día en España y que estamos padeciendo de una manera absolutamente increíble, ¿no? Los españoles hoy día, ¿no? Este dictador abyecto del tal Sánchez, ¿no? Este delincuente, ¿no? Este jefe de la hez social, de la hez política, del AMPA, ¿no? Que es lo que es el AMPA. Sí. No hay más que ver a qué se dedica o a qué se dedicaba su suegro, y a qué se dedica su hermanito, y a qué se dedica su mujer, y a qué se dedican todos los ministros. En fin, es una vergüenza internacional, ya por supuesto trasciende de España. Entonces el rey, yo creo que en esta función de garante del orden constitucional podría actuar. Ahí estamos, hacer algo más. Pedro Gallego, ¿alguna vez lo has hablado aquí? ¿Sigues pensando que algo más se podría hacer? Sin duda. Bueno, es que el problema, la raíz de este problema viene definida en la propia Constitución. Como dice Álvaro, efectivamente, creo que es el artículo 151 el que le confiere al rey las funciones de moderar y arbitrar el funcionamiento correcto, vamos, de las instituciones. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver. Ahí me resulta sorprendente que gente que supuestamente tiene conocimiento de derecho, por ejemplo, esta Cayetana Álvarez de Toledo, habla de monarquía constitucional. O sea, no sabe ni de lo que está hablando. En España se configura en la Constitución una monarquía parlamentaria. La diferencia con una monarquía constitucional es que el rey sí gobernaría y nombraría al gobierno. Esto es un concepto de Julius Stahl del siglo XIX, que aquí no se toma. Aquí lo que existe realmente, y por eso el rey está impedido de manera material, no formal, es una monarquía de partidos. De partidos. Sí, sí. En la monarquía de Juan Carlos, para que lo sepa la gente, no jura la Constitución. Porque cuando se aprueba la Constitución, él ya es rey. Él la sanciona, pero no la jura. Él lo que jura son los principios del movimiento. Es un rey designado por Franco. No es una monarquía que además se salta la línea sucesoria, se salta a su padre. Y en ese devenir de los tiempos nos encontramos con Felipe VI. ¿Y qué es lo que garantiza el buen funcionamiento de una institución histórica como la monarquía? Pues el honor y la legitimidad de origen. Y la monarquía española no tiene ni legitimidad de origen, la de Juan Carlos. Y ese es el problema que configurado en un sistema como es el del régimen del 78, donde el poder lo tienen los partidos, le otorgan unas funciones, como son las de moderar y arbitrar, que son formales, pero que desde el punto de vista material, a la hora de ejercerlas, pues no puede porque no tiene legitimidad para ejercer ninguna acción. Y esa es la realidad. Lo que dices es polémico, pero a la vez se vota la Constitución donde está incluido el papel del rey, o sea, se vota el rey. Lo que nunca ha habido, y quizá está pendiente, porque bien hecho hubiera arrasado, es un referéndum monarquía o república, que en según qué momentos de Juan Carlos Rey hubiera arrasado si se hubiese hecho bien y hubiera callado bocas para décadas. Y eso nunca se hizo. Álvaro, sobre lo que decía de la legitimidad del rey, que te he visto hacer gestos. Bueno, la legitimidad de don Juan Carlos es absoluta, total, por muchísimas cosas. Primero, porque aunque por supuesto se saltó a su padre, cuando en el 79 el padre renunció a sus derechos históricos en favor de su hijo, ahí alcanzó la legitimidad familiar. En cuanto a la legitimidad política, también la tuvo, ya que Franco era un gobernante absolutamente legítimo. No hay que olvidar que la legitimidad de Franco viene de una guerra civil triste que provocó el Partido Socialista y los separatistas, en la que la mitad de España venció. Cuidado, que hablamos siempre de Franco y Franco y Franco. Franco no. Franco es el representante de la mitad de España que ganó esa contienda y que nos libró de las garras de las tarpas del comunismo y de Stalin, ¿no? Y también de las garras del nazismo. Por cierto, que él tuvo la gran inteligencia de librarnos del comunismo y del nazismo. O sea que legitimidad total, absoluta, con lo que cuando
Franco nombra a don Juan Carlos sucesor suyo a título de rey, aunque se salta al padre, y ahí sí que podría debatirse que había una no legitimidad desde el punto de vista dinástico. En el momento en que Franco muere y el padre le otorga sus derechos históricos, en ese momento alcanza también la legitimidad dinástica. Con lo que, cuidado a lo que se dice, porque es la legitimidad absoluta y total. Además de eso, por supuesto, que en la votación de la Constitución española, el pueblo español elige la monarquía como la forma del Estado, con lo que alcanza una tercera legitimidad, que es la legitimidad refrendada por las urnas. Bueno, muy breve, y no me hagáis de esto una clase de historia. Pedro, muy breve. Yo no estoy hablando de la legitimidad de Franco, no tiene nada que ver, que como muy bien has dicho, gana una guerra. Y ante eso no hay nada que decir. Eso es indubitado. En cuanto a la cuestión de la Constitución, una Constitución tiene que nacer de un proceso constituyente. Y en España no hubo proceso constituyente. Fueron unas Cortes constituidas que elaboraron una Constitución, diputados parlamentarios, y dieron un paquete donde se incluía, como ha dicho Albert al principio, la monarquía parlamentaria, como pudo haberse incluido otra cosa. Por lo tanto, legitimidad en la Constitución, cero. Bueno, ¿sabéis lo que me preocupa? El futuro. El rey tuvo que firmar la ley de amnistía. Yo esperaba que hiciese algo, un gesto, se negara, la retrasara, se pusiese enfermo, no sé. Pero no pasó nada y la firmó. Y según publican varios medios, Cándido Conde Pumpido tiene previsto ahora no solo aprobar y decir que es constitucional, saben que se está retrasando por Europa, no por él, sino quiere ampliarla y amnistiar también la malversación, que esta parte en Europa no la quieren ni oír hablar. ¿Por qué? Para beneficiar a Puigdemont, porque esa es la presión que recibe Sánchez cada día que habla en Suiza con el prófugo. A finales de este año, Madrid va a celebrar, también es mala suerte, la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. Un congreso al que asisten 121 tribunales supremos de África, Asia, Oceanía, América. Bueno, ¿quién lo preside? Cándido Conde Pumpido. Objetivo, convencer a otros países que la amnistía es necesaria. O sea que preparaos, porque o el rey para el golpe de la amnistía o se acabó ya el Estado de Derecho. Yo creo que es la piedra angular. Después de ser juzgados y condenados con todas las garantías procesales, que por intereses políticos alguien jamás cometiera esos delitos y hasta le tengamos que indemnizar, que es lo que pasará con Puigdemont, con Junqueras, etcétera, por haber estado en prisión siendo inocentes, ¿no? Yo el día que vea eso, Álvaro, me voy a Panamá contigo, ¿me entiendes? Bueno, ¿no? Es lo que pasó con los ERE, ¿no? Con esos grandes criminales, esos ladrones, esos delincuentes, ¿no? De todos los presidentes de la Junta de Andalucía, todos estos sindicalistas, todos dineral malversado, pero claro, están robando las puertas, ¿no? Que está haciendo la agencia de cooperación, ¿no? Que hablamos el otro día. O sea, están robando todos los días, constantemente, y hacen leyes para perdonarse a ellos mismos. La audiencia de Sevilla está haciendo algo y nos lo contaba aquí Aitor Guisasola, el youtuber abogado. La Audiencia Provincial de Sevilla se ha levantado contra el Tribunal Constitucional por el tema de que, sabes, que se dictó por el Constitucional una sentencia respecto a los ERE de Andalucía, de Chávez y Griñán, y entró en la sentencia en el fondo y redujo la pena y quitó delitos, y eso no lo puede hacer. El Tribunal Constitucional no puede entrar, no es un tema de instancia jurisdiccional, es un órgano que no pertenece al Poder Judicial. Y la Audiencia Provincial de Sevilla acaba de decir que no va a hacer caso al Tribunal Constitucional, que no va a hacer lo que han dicho de volver a redactar la sentencia, que el Tribunal Constitucional no puede entrar en eso, y que lo que van a hacer va a ser remitirlo a Europa por cuestión prejudicial, entendiendo que el Tribunal Constitucional está invadiendo competencias judiciales y del Tribunal Supremo. Y me parece fenomenal, unos jueces valientes que le han plantado cara a Conde Pumpido. Maravilloso. Sí, pero siempre es un juez valiente, alguien que se la juega, es decir, la estructura del Estado falla, Pedro, algo aquí falla. Yo no quiero depender de un juez valiente, ¿me entiendes? No debería ser así. Ese es el tema. Los tribunales constitucionales son tribunales políticos. Esto es un invento de Kelsen, que ya tuvo su origen en Francia con el abate Sieyes, que quiso crear uno para Napoleón, pero es un tribunal político.
En el caso de España, pues coge la Constitución, mira quién nombra a los miembros del Tribunal Constitucional. Pero partidos. Claro, los nombran los partidos. Entonces, a partir de este momento, ¿de qué estamos hablando? O sea, que el máximo garante, el intérprete, el defensor de la Constitución, sean aquellos magistrados que nombran los partidos políticos. Que es una tomadura de pelo tan evidente. Por eso en Estados Unidos lo que existe es el control difuso de la Constitución, no lo que se llama aquí control concentrado. ¿Qué es el control difuso? Pues que te llega cualquier juez de cualquier distrito, de cualquier estado, una cuestión como la amnistía, que el juez puede inaplicar esa ley por ir contra la Constitución. Figúrate qué diferencia en tener que aquí apelar a un tribunal político con lo que conlleva eso, para luego además que te den un cerrojazo. Esa es la realidad, de la triste realidad de la gente que confía en los constitucionalismos estos europeos y en los tribunales, que son una charada auténtica. ¿Tú pensaste que firmaba la amnistía o que no lo haría Su Majestad el Rey Álvaro? ¿Qué pensaste? Yo pensé, la verdad es que no la iba a firmar, y yo pensé que si la firmaba, la iba a firmar pues agotando el plazo legal, ¿no? Que fueran 11 días o 11 horas, me da igual. Creo que eran 11 días, de hecho. Sí. Pero no, se firmó rápido y eso mandó un mensaje muy malo, muy negativo. La verdad es que ese tipo de gesto también te desconcentra un poco, ¿no? Te entristece. Esa amnistía fue un atentado contra la democracia, fue un atentado contra la convivencia. Esa amnistía supuso el que unos delincuentes comunes, como toda esta gentuza de la que hablábamos antes, nos estén chuleando y que estén negociando ahora con este macarra en Suiza. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ningún país, yo creo que en la historia de la humanidad, ningún país ha vivido, ha padecido una situación tan vergonzosa como cuando vemos al Santos Cerdán, ese otro delincuente, en Ginebra, negociando con los delincuentes de Puigdemont o con él mismo, o en Waterloo, donde quieras. Es algo inaudito, pero lo que es todavía presunto, es que los españoles lo resistan y no se revolucionen. No te avances, que ya llegará. El próximo informe de la BUCO es de Santos Cerdán y vamos a saber mucho más de lo que no. Pero es que le da igual, porque es que luego se perdonan a sí mismos. Es que es lo que más claro, le da igual mientras tengan el indultador en el Constitucional. Ha ocurrido algo. Hablando de Puigdemont, Puigdemont es el que está forzando el reparto de menores no acompañados en España. Y esto que aquí es una pelea PP-PSOE, esto es un efecto llamada brutal. Me dicen desde Frontex, y tú estás en Canarias, Pedro, que el efecto ha llegado ya, que las mafias de las pateras se están frotando las manos para empezar a llevar cuantos más menores no acompañados puedan, porque ahora ya saben que se reparten por España, que 700 a Madrid, que el reparto que se ha hecho público. Y a la vez me cuenta Rubén Pulido que en abril ya en unos días, Mohamed VI va a indultar a más de 1000 presos, como nunca había hecho hasta ahora. En enero amnistió a 1304. ¿Por qué en abril? Porque coincide con el final del Ramadán. En lo que va de año, Mohamed VI ha amnistiado a 2000 personas y antes de verano llegará a 5000. ¿En qué nos afecta? Bueno, aquí se lo contamos hace un año y medio. Cada vez que Mohamed VI indulta, abre cárceles, libera por el aniversario, el cumpleaños de alguien, lo que sea, la mayoría se vienen a España, abandonan el país, una buena parte de ellos, la mayoría. Estamos hablando, por ejemplo, entre los indultados en abril hay 18 condenados por terrorismo y salen a la calle. Y no se van a quedar allí. Algunos se vienen a España y cruzan el país y se van a otros países del norte de Europa, pero muchos se quedan por aquí. Esto, Pedro, es un riesgo absoluto para la seguridad de nuestro país y explica esas estadísticas de violencia, de agresión. En Canarias especialmente me llega cada imagen que yo no podría reproducir porque me cerrarían el canal. En Canarias lo están pasando muy mal. Bueno, aquí hay un tráfico constante de personas que ya pueden recalar en una isla u otra y luego, además,
hay un trasiego con vuelos en la península que también vamos a ver en qué condiciones se realiza el transporte en avión de una persona que ni siquiera tiene documentación, ¿no? Bueno, es que evidentemente esto es un problema, Albert y Álvaro, que creo que lo hemos tomado como algo inexorable, es decir, esto es con lo que tenemos que cargar y ahora vamos a ver cómo nos repartimos el problema, ¿no? Si es que el asunto es que ¿por qué tenemos que sufrir estas consecuencias de una organización criminal de tráfico de personas? ¿Por qué el Estado no ejecuta y funciona realmente realizando sus funciones, que es la defensa de sus fronteras? ¿Por qué el Estado no toma cartas en el asunto de manera drástica contra el tráfico de personas y seres humanos? ¿Eso qué pasa? Que es algo que de repente aparece en una playa 200 inmigrantes día sí día también, y eso es imparable, eso es una cosa fortuita que nadie prevé ni sabe cómo ocurre. No. ¿Quién se cree esa tomadura de pelo? Eso es un negocio. Hemos recibido varias imágenes de oyentes, van a ver aeropuerto, esperando, es el aeropuerto de Canarias, uno de ellos, no me han dicho cuál, esperando a qué avión suben, y están todos ahí sentados. La imagen es tremenda, porque ves cómo lo reparten como si fueran paquetería, me va a perdonar. Otra que me manda Alicante, altercado en el aeropuerto de Palma de Mallorca entre ellos y el personal de seguridad. Este tipo de violencias ocurren cada vez más. No se olviden que detrás de esto hay miles de millones de negocio. Aquí Rubén Pulido, que esa es la cuestión. Aquí Rubén Pulido, el experto, estuvo el jueves pasado y dijo que está más que demostrada la relación entre la mafia de las personas y las ONGs que les recogen. Imagínate la fuerza que tendrán esas organizaciones humanitarias o por quién están financiadas esas organizaciones humanitarias para que el poder político no se atreva a tocar ahí. Ellos reciben fondos económicos por cada inmigrante embarcado. Es así, igual que aquí en España, las organizaciones humanitarias reciben fondos económicos por cada menor acogido en los centros de tutela de menores. Es un negocio, Albert, es un negocio. Estamos hablando de trata, porque para mí es trata institucionalizada. Es trata de seres humanos institucionalizada, pagada con dinero público. Álvaro, pensar que España es posiblemente el país que ahora mismo produce el efecto llamada mayor para África de toda Europa, que somos puerta de entrada, que Canarias, Baleares, Almería y muchos lugares donde esto es diario, constante, y hay gente que se hace rica con ello, ¿no? Tremendo. Se llama Pedro Sánchez y la mafia socialista. Bueno, es lo que vota todavía mucha gente en España, es el problema. El problema al final, oye, ya sabes lo que va a hacer Pedro Sánchez con tu país, ¿no? Ya sabes que lo va a arrasar por todos los medios, aunque sea invitando aquí a gente que no tiene nada que hacer aquí más que delinquir, pero que pueden ser votos cautivos para la mafia PSOE, que por ahí es donde van, ¿no? Y bueno, no tienen escrúpulos. O sea, es que hay que saber el personaje, o sea, qué se dedica al personaje, qué es lo que era el personaje, cómo ha amenazado hasta sus propios compañeros de partido, para qué se utilizaba la sauna de su suegro, en fin. Es que estamos en manos de una mafia total. Es que, claro, quien no lo quiera ver, entonces estos son, bueno, pues equivale a lo que hace el Santos Cerdán en Ginebra, lo que hablábamos antes, ¿no? Cualquier cosa. Lo que pasa es que, Pedro, no tenemos esa sensación, es decir, la opinión pública ve a la gente de las ONGs con la mantita encima de los hombros y no piensa, seguro que el chaval o la chica que está ahí de voluntario no cobra un duro, y es voluntarioso, pero detrás hay un negocio tremendo para todos, menos para el inmigrante y para el voluntario, ¿no? Bueno, de la ONG deberíamos eliminar del acrónimo la N, porque la mayoría del presupuesto que reciben es del Estado. O sea, eso de ONG es muy gracioso. O sea, son subvenciones, además, muchas de ellas, las más grandes, como ha habido cantidad de informes sobre este asunto, los directivos reciben sueldos, vamos, que ya los quisiera para sí un grupo A de la administración o cualquier ejecutivo. Es
Se ponen sueldos estratosféricos, además de las subvenciones que tienen. No hablo de Cruz Roja, que ya es más que sabido el sainete de diletantes que tienen allí dentro. Pero evidentemente yo quiero recuperar el origen de mi intervención anterior. Es ¿por qué tenemos que dar por válida esta situación? Porque entiendo que haya una labor, pues sí, subsidiaria del Estado ante gente, primero los españoles, a mi juicio, y luego gente que lo necesite. Pero lo que no podemos tomar por válido es que esta situación es inexorable. O sea, pero ¿por qué tenemos que contemplar como algo inevitable que no se puede hacer absolutamente nada un tráfico humano de personas organizado por mafias, donde mueven centenares de millones de euros, donde además esas mafias son controladas por los gobiernos? Pero ¿alguien puede sospechar que no es así, que en Marruecos puede una mafia organizarse al margen del reino de Marruecos? ¿Pero a quién se le ocurre esa tontería? O sea, todo esto, una forma de chantaje entre estados. España es un país débil, pues que se ha plegado a todo esto y que estamos contemplando, pues como el que espera en el balcón al soldado que viene de la guerra, que es que aquí no hay nada que hacer. Es que es lamentable. Mira, un caso que os quiero contar. El chico que vais a oír gritar se llama Joan Serra Montagut. Es feminista, progresista, independentista, subvencionado por la Generalitat, fue presidente del Casal Català, vive en México, en Yucatán, hace 15 años. Dice que se dedica a enseñar a escribir y leer a jóvenes mayas. Se define como un activista a favor de la juventud y contra la violencia de género. Bien, se va a tomar un café a una cafetería en México. Eran las 6:30 de la mañana, la camarera tenía la música muy alta y él le pide que la baje y la camarera, por lo que sea, no la baja. Y le destroza el local. Así que música baja, no es chicken. La chica aterrorizada estaba sola. ¿No? ¿Segura? ¿Segura? Coge todo lo que está a su alcance y lo destroza. No me chinguen más. ¡Música baja! Y no me chinguen, no me manden a nadie aquí al lado. No me hagan nada en la casa, porque les juro que les destruzo esta puta mierda. Y te quedas sin... Amenazas, miedo, siguió durante un buen rato. No sabía que la cámara de seguridad lo grabó todo. Se colgaron los vídeos en la red. A los pocos minutos los vecinos le buscan para lincharlo y le pillan. Este es el momento. Puedes pasar de 100 a 80 años de prisión por amenazar a una mujer. Ok, ¿puedo hablar? Nada más ten en cuenta eso. Un segundo. Escúchame, nada más ten en cuenta eso, que ahora las mujeres por el feminicidio que hay mucho en el país, se están sobreprotegiendo a las damas. No me hable de respeto a las mujeres, a mi señor, porque llevo años trabajando con mujeres. Bueno, hay un video que dice lo contrario. Conmigo en no. la cámara tenemos un video que dice lo contrario. Y ese video es, mira, es base fundamental para refundir y ser sentenciado por lo que hizo, hace solamente por el hecho de amenazar y llegar amedrentando a la dama. Solamente ese video. Les pido disculpas. Solamente ese video. Ahorita le vas a pedir disculpas a ella de entrada. Y los daños que ocasionó en el lugar. No me grabé. Cuando ve que le están grabando, empieza a golpear la cámara de nuevo. Este hombre colaboró con la UNESCO, participó en programa de Naciones Unidas. Esto, que en España no ha mostrado ni una sola televisión, en México ha tenido mucha repercusión. La chica, la agredida, Ruth Pérez, no está de acuerdo con que haya quedado casi en nada. No quiere dinero, quiere justicia. El Casal Català dice que no trabaja para ellos, que fue hace años. La UNESCO, que solo colaboraba. Naciones Unidas, no sé de quién me habla. Vamos, aquí no lo conoce nadie. Fue detenido después de esto que han visto, llegó a un acuerdo, pagó y está en libertad, aunque no puede salir de México. Estas ONGs también existen, ¿eh, Álvaro? Estos también son ONGs progresista, feminista, independentista, con todos los avales, 15 años. Y yo creo que es una lección de
de realidad, es un baño de realidad para cualquiera, más allá de la ideología que tenga, porque esto, si eres un patán, lo eres siendo lo que sea, ¿no? La ideología que sea. ¿Habías conocido esta información, tú que estás en Panamá, Álvaro? Sí, bueno, son casos constantes de lo que están haciendo los estados estos neosocialistas, ¿no? Lo hemos visto con USAID, ¿no? Que también ha financiado a todo este tipo de ONGs, todo este tipo de instrumentos de los estados socialistas o neosocialistas, woke, llamados también, para imponer su dictadura de pensamiento único, ¿no? Y como se creen que son los dioses del mundo y los dueños de todo, porque de hecho lo son, por desgracia, porque tienen el dinero que nos roban a los contribuyentes, pues campan a sus anchas. Y como no hay contestación, no hay respuesta, no hay contundencia, no hay ley, no hay reacción popular, no hay consecuencia en los sufragios, en los votos, pues siguen así. Menos mal que Estados Unidos ha dado un giro, menos mal que aquí en Europa está Meloni, está Orbán, y hay todavía personas que empiezan a reaccionar ante una deriva que es absoluta demencial, porque nos están quitando la civilización al final. Ya, la imagen de España puede quedar muy dañada por sinvergüenzas como este, por personajillos así. Y yo me hago una reflexión. Si aquí luchamos en España para que la prensa diga la nacionalidad del que comete un delito, que me parece muy bien, hagamos lo mismo con cualquier español que está fuera y hace lo propio. No seamos aquí más chauvinistas que un francés. Pedro, ¿habías oído la historia? Ni idea, me acabo de enterar, pero no me extraña, porque todos estos personajes que de forma pública o cuando les están observando muestran unas acciones tan presuntamente solidarias y ese abrazo a todo el mundo, cuando cierran las puertas y no lo ven nadie, tratan a todo el que pueden a patadas. A patadas. Toda esta gentuza, pues igual que tuvo una denuncia, no sé si era una escolta o un asistente del ministerio, de Irene Montero, que prácticamente la trataba como una criada, que la ordenaba pues básicamente hasta fregar el suelo, y le puso, al final creo que tuvo que llegar a un acuerdo económico y para retirar la demanda, ¿no? Bueno, pues estos son los personajes, los desgraciados estos, que pontifican mucho hablando de clases sociales, hablando de castas, y lo que están es ansiosos de poder ocupar un puesto en el Estado para tratar a patadas al que tienen debajo. Dice mi madre, con mucha gracia, que es de Granada, que quien de mesa sube a mantel no te fíes de él. A estos no los quiero ver. Quien de mesa sube a mantel no te fíes de él. Lo de Irene Montero fue una asesora y luego una escolta que acababa utilizándoles, pues eso, para todo, para lo peor. Querido Álvaro, te dejo, que tienes reuniones y sé que lo más importante es cruzar el canal de Panamá para acabar dando la vuelta al mundo. O sea que adelante, y hasta que no lo consigas no paras. Hay que perseverar. Y nada, enhorabuena por vuestro compromiso con la libertad, con la verdad y la información, que me consta que no es nada fácil al ver, pero eres un héroe para muchos de nosotros, muchos españoles. ¿Qué dices? Héroe tú. Un abrazo, compañero. Me quedo con Pedro Gallego. No se vayan, seguimos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo.
Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy Catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy Catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Gracias, Isabel, por mandarnos fotos, vídeos sobre la cárcel de Dueso. Sí, la cárcel de Dueso, de las más antiguas que hay en España, se ha remodelado. La cárcel es de 1907. Se ha remodelado, por cierto, costaba 8 millones la remodelación y como siempre se les va un poquito la mano, ¿verdad? Al final ha pasado de 8 a casi 17. Bueno, un poquito bastante, se les ha ido la mano. Me cuentan y están viendo imágenes de cómo ha quedado, que me envía Isabel. Dice, no te creas que es un mal lugar. El menú para los presos, 2 platos de primero y 2 de segundo a elegir. Por supuesto, se respeta a los que no comen jamón. Tienen calefacción, duchas en las celdas, se pueden duchar cuantas veces quieran y claro, como está en Dueso, pues ahí no verás ni a un guardia civil. Médico las 24 horas y una enfermera. Y son los primeros a los que se les da cita en un hospital público si han de salir de las instalaciones. Encima, les pagan por limpiar, etcétera, y cotizan a la seguridad social el tiempo que están en prisión. Así que los más de 500 euros que ganan son limpios y algunos ganan más si trabajan en los talleres. No sigas, Isabel, que me dan ganas de entrar, porque, vamos, no todas las cárceles son así, pero esas cárceles existen. Pedro Gallego sigue en Canarias, nuestro experto bombero, experto en riesgos laborales. ¿Cómo están las cárceles en Canarias? ¿Están bien como Dueso o no? Bueno, pues no creo que estén en esos términos. Abrieron hace algo menos de una década, creo, una cárcel aquí bastante moderna, a la altura de Ingenuo, vecindario. Pero Sí. bueno, ese es un debate, Albert, que siempre ha existido, ¿no? De cómo deben ser los centros penitenciarios, si la cuestión de que sean más duros o más represivos en cuanto a sus condiciones reprime el crimen o es más seleccionador o viceversa, ¿no? Evidentemente Eso es fácil, ¿no? Eso es compararlo con la sociedad civil como vive fuera. Sí, Y que, efectivamente. que tengan lo básico, yo no digo, pues claro que han de tener agua caliente, pero hombre, pasar por delante de tu madre o la mía en una cola de urgencias, pues tampoco lo veo, ¿no? Sin duda ninguna, efectivamente. Y a mi juicio hay un término que es la equidad, que es el justo medio entre, evidentemente no vas a tenerlos pues en galeras, pero sí desde luego podrían estar haciendo muchos de ellos trabajos en las que se necesita mucha fuerza humana, pues desde construcción o cualquier tipo de cuestiones. No estamos hablando de esclavitud ni tonterías por el estilo, que siempre entra la demagogia en este tema, siempre entra la demagogia, porque parece que es o galeras o una piscina climatizada, que no hay término medio. No, hombre, hay un término medio. Y sobre todo, Albert, no sé si sabe que en esta cultura de la reinserción, que es en lo que se basa el Código Penal, ¿no? Y la ley criminal, es reinsertar. El otro día hablamos de que un menor de 14 años es inimputable. O sea, puede matar a hachazos al vecino, porque y como el tema de la reinserción está ahí, bueno, sí, la reinserción, pero no a cualquier precio. Es decir, ahí ya creo que hay bastantes datos después de tantas generaciones y siglos de que hay gente que no se reinserta, que es irreinsertable, porque no se puede. Entonces, habrá que buscar otros mecanismos para el funcionamiento de las cárceles y del sistema penitenciario. Lo que no puede ser es como en el año, creo que fue 16, que ante el aumento de presos musulmanes, para evitar la radicalización, se pusieron a meter imanes de las cárceles que iban de fuera de allí a Humilía. O sea, es que este cachondeo, qué locura, pues evidentemente, qué locura. No, hay que frenarlo. Bueno, línea abierta 649-532-435, teléfono del programa, mensajes sobre el gobierno. Empezamos, Santiago y Paco. Con la cantidad de pruebas que tiene la UCO, los fiscales afines a la verdad, abogados y todo, no se le puede echar
de una santa vez, pero echarle de España. En el artículo 126 de la Constitución está escrito que el gobierno tiene que presentar los presupuestos 3 meses antes de que acabe el año. Lleva 3 años sin presentar presupuestos. Creo que constitucionalmente esto no lleva ninguna duda que es condenable. Sin duda que lo es. Y mientras tanto el gobierno está haciendo campañas para apagar la luz de los despachos, celebrando el Día de la Tierra. Vean la campañita. Ahí María Jesús Montero apagando la luz, todos los ministros, acaba con Carlos Cuerpo apagando la luz. Es muy curioso que celebren el Día de la Tierra, ¿verdad? Y luego salgan de ahí, cojan el Falcon como nunca ha cogido ningún gobierno para contaminar en viajes absurdos de media hora, de 1 hora en AVE, para ir a Valladolid, a Toledo, a Zaragoza, es igual, a Valencia, ellos Falcon arriba y abajo. Eso sí, apagan la luz ante la cámara, Pedro, qué bonito gesto. Albert, a ti no te ha dado, yo lo sé porque tú eres una persona, no sé si serás creyente, pero eres una persona piadosa. ¿A ti no te ha dado remordimiento alguna vez que, después de ver este anuncio, de haberte levantado y pensar que te dejaste una luz encendida, el flexo en la habitación y se ha quedado toda la noche? ¿No? Sí, después de esto, ¿no te has sentido mal? Sí. Porque esto va dirigido a gente como nosotros, que luego tenemos remordimiento. Nos llega al corazón ver a Chiqui Montero apagando el flexo. Ya. Yo sabía que tenían pocas luces, pero tan pocas no sabía. Bueno, luego la comunidad hispana, señores, en Cataluña, está muy preocupada por la discriminación a partir de ahora. Como las competencias de inmigración se las quedan la Generalitat, no el gobierno central, el catalán ha pasado de ser una lengua cooficial a la única lengua obligatoria. Y claro, mucho hispano queda fuera. No es el mismo requisito que le solicitan a los extranjeros cuando van a Canarias, o a un extranjero que llega a Extremadura, o el mismo extranjero que llega a Madrid. Entonces, ¿por qué aquí vamos a hacer ese trato diferencial? Vamos a romper la unidad de España en virtud de eso. Es tan injusto. Intentan que el que habla español, aunque sea colombiano o argentino, aunque lleve 20 años, se vaya para que llegue en su lugar alguien que solo hable catalán o su idioma oficial, la mayoría el árabe. Pedro, esto prepárate porque está hecho con conciencia, esto no es casualidad. Vamos a quedarnos con inmigración, no es casual, ¿verdad? No. De hecho, sabes muy bien cómo uno de los momentos álgidos de la inmigración, Esquerra Republicana mantuvo muchos contactos con asociaciones de musulmanes porque preferían la inmigración musulmana, que era más fácil de adoctrinar en el nacionalismo catalán que efectivamente gente proveniente de la antigua América española. Pero, Albert, yo viví de pequeño 3 años en Vilanova y la Geltrú y ya vi el momento incipiente de todo esto del idioma. Y tú eres catalán de pro. Y yo veraneaba en Vilanova, imagínate. Pues te hago esta pregunta. ¿En serio alguien se puede creer que todos estos oligarcas catalanes les importa una higa el idioma catalán? ¿Qué va? O sea, esto es simplemente una forma de tener un control y un voto cautivo y una ideología y perpetuarse en el poder. El idioma catalán, la sardana y todo el folclore de que sacan pecho les da absolutamente lo mismo. El dinero, eso sí les importa. Por cierto, ya acabaremos el programa con una mujer que ha sido trending topic. Vean un poquito, cogió un megáfono y se puso a gritar en las calles de Tarrasa. Una ideología machista, misógina, homófoba, que atenta contra los derechos humanos. Hoy esta mujer estará con nosotros, o sea que no se marchen, que desde Cataluña acabamos. Hablando de Barcelona, Magdalena habla de los robos en la ciudad condal. Estáis hablando de los hurtos, los robos. No, de 200 nada, ni 400. Se cometen más de 1.500 delitos cada día en Barcelona. Lo que pasa es que muchos turistas no lo denuncian porque se van y no van a denunciarlo. Y la mitad de los que se denuncian, los mozos no lo publican. Una más, Sofía, pakistaníes. Bueno, mi comentario va dirigido al juez que ha dejado
libres a estos 6 asesinos que tenían una lista para decapitar a personas que criticaban en las redes al Islam. Bueno, ¿con qué criterio lo ha hecho? ¿Duerme por las noches? ¿O es que tiene miedo tal vez? ¿Esta es la justicia que tenemos los españoles para ir libremente por la calle sin que nos ocurra nada? Esther, menores no acompañados. ¿No se podría denunciar al gobierno por tener aquí acogidos a menores que no pintan nada, sin permiso de los padres, que además viven fuera? Es que no lo entendemos nadie. Esto es lo que decías tú, Pedro. Empecemos por entender lo lógico. Porque hemos de dar por hecho que hay que acoger a 10, 15 o 20.000 cuando tienen padre, madre y viven en un país donde el rey es el más rico de todo el continente. ¿Por qué? No están en guerra, no sé. ¿Te imaginas que en Francia hubiera miles de niños españoles o en Inglaterra y anduvieran repartiéndose entre centros como si no pasara nada? ¡Boh! Es que ¿quién se cree esa tontería, por Dios? Ya, pues aquí no, nos la creemos y la pagamos. Más, la mujer en el campo, Ángeles, cambiamos de cuestión. Escuche. En un libro de geografía de segundo de bachillerato aparece la siguiente absurdez. La población agraria en España se encuentra envejecida. Más de la mitad tiene entre 40 y 64 años. Hasta ahí bien. Pero señala también como problema que esa población se encuentra masculinizada. Dice, sobre todo en el interior peninsular. Yo, ante esto, ¿qué he de decir? Pues que la mujer siempre ha trabajado en el campo. No es una actividad masculinizada. Por favor, dejen ya de manipular a los alumnos. ¿Qué tiene que ver? No entiendo muy bien, Pedro. Es como decir, los bomberos sois una profesión masculinizada, ¿verdad? Muy bien. Claro, pues es simplemente eso es como si yo digo ahora, entro en una clase de un colegio y digo, ¿cuántos hay? Pues hay 29 niños blancos y un negro. Esto es un colegio racista. Ya está. Sí, es igual, es lo mismo. Es un poco de locos. Es que esos silogismos, esas estupideces, pero calan, creen, generan votos cautivos, ideologías, subvenciones, plataformas, en que al final acaban asumiendo una realidad que es falsa. Y estamos debatiendo, pues estamos tú y yo, Albert, debatiendo de si hoy hace el sol o está lloviendo. Pues sí. Abrir la ventana, vale, pues estamos en eso. Isabel, asistentes sociales después del asesinato de una de ellas por parte de un menor. Estoy pensando que esta muchacha, si ella se hubiera defendido y les hubiera hecho daño a ellos, aunque ellos también a ella le han hecho daño, eso no lo iban a mirar, O sea, van a mirar que ella les ha hecho daño a ellos y la que estaría en la cárcel sería ella. Bueno, así podríamos seguir, amigos. Y uno más. El juez Peinado, me lo han recordado ustedes, habló para una charla, una conferencia entre jóvenes en un acto público. Y estaban ahí los amigos de OK Diario. Y grabaron, por ejemplo, qué piensa sobre la ley Begoña, la ley de censura a medios de comunicación como este. El juez Peinado habla de ello y es un testimonio importante. Escuchen. A lo que ha hecho referencia María Pastor creo que es una ilusión que es la de que en el mes de octubre se ponga en marcha una previsión legal de la ley de eficiencia que se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 2 de enero, pero todos sabemos que el papel todo lo aguanta. Yo estoy completamente convencido de que en el mes de octubre no se habrá hecho realidad nada de lo que ha dicho la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado del 2 de enero, aunque ahí está. En el año 2010, Ojalá no se realice. Dice que es un canto de sirena. ¿Tú crees igual, Pedro? ¿Una mentira más? O sea, el fondo de la conversación yo lo he escuchado muy mal al ver. No sé en qué ha concluido el juez Peinado. ¿Cuál ha sido su conclusión? En que no se va a aplicar nunca, que es una de esas normas que se lanzan pero luego no se ponen sobre el papel ni en el BOE. Pues estoy totalmente de acuerdo.
Es muy posible, sí. Es muy posible. Este hombre sabe lo que hace. Bueno, en la conversación dice más cosas, ¿eh? Dice que se ha sentido acosado. Bueno, ¿qué les voy a contar? Hubo una campaña, aún la hay, de diferentes medios, La Sexta, El Plural, etcétera, buscándole todas las vueltas por ser el que juzga a Begoña Gómez, ¿no? Eso es, y hay un estigma el resto de su vida, aunque esté a punto de jubilarse. Nos vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Seguimos aquí en la redacción, como siempre, empezando nueva semana y recibiendo un montón de mensajes y opiniones súper interesantes. Por ejemplo, MB dice que Marlaska debería dimitir porque se ha visto un vídeo de la policía huyendo de una banda de migrantes. Esto es el poco apoyo que tiene Marlaska para la policía. Eso es una vergüenza. Dimisión absoluta por petición. También Diego nos dice que no demos más vueltas, que ni Ábalos, ni Begoña, ni Torres, ni Aldama, ni el hermanísimo, entre muchos, no les va a pasar nada, porque siempre somos los mismos los que pagamos, y además si no tenemos y no pagamos los impuestos ya sabemos lo que nos pasa. También está Lady Green, que dice que nuestro poder es nuestro y además nuestro dinero. Consumir empresas, no bancos, no televisión, no impuestos abusivos, solo en efectivo. Es una economía sumergida, pero no con nuestro dinero, porque siempre somos los mismos que pagamos el pato. Fernando dice que buenos días. Otra de las irregularidades del gobierno es que no hacen caso al mandato de Europa, que les dice que es ilegal cobrar el IRPF a los jubilados porque implica una doble imposición. Y os pregunto, ¿ningún partido podría hacerse algo respecto a este problema? Gracias por la atención y enhorabuena por el trabajo, Albert. Alfonso Campuzano dice, ¿queréis decir que nos encontrarán Pedro y Begoña en China? Sería una buena idea. Alfredo nos escribe muchísimas veces desde Bélgica, pero hoy nos hace una apreciación. Estoy viviendo en Bélgica, pero yo soy de Cantabria, desde donde nace el río Ebro. Y os quiero hacer una pregunta, tanto a ti, Albert, como a los contertulios del día. ¿Por qué los menas que vienen de Marruecos y Argelia son todo hombres y no hay mujeres? ¿Alguien me puede desvelar este misterio? Carlos nos especifica y nos explica que otro yihadista más detenido en España, en concreto en Burgos, en este año, en el 2025, nos dice, entre enero, febrero y lo que va de marzo ya se están deteniendo aproximadamente en España unos 35 yihadistas. Hay que lanzar un SOS por nuestro país. Y el último, Albert, dice que le faltaba por ver ayer sábado en el Arco del Triunfo en Barcelona una procesión musulmana llevando no sé qué a cuestas y cantando a un paso. Dentro de nada nos echan a todos. Y aquí lo dejamos, Albert. Sí que es importante recordar que este jueves a las 10 de la noche, 9 en Canarias, volvemos a hacer un directo con Albert Castillón, que lo que necesitamos son vuestras opiniones, suscribirse y estar en directo con nosotros. Gracias, Albert. Gracias. Bueno, responde a esa pregunta, Pedro, tú que estás en Canarias, que ahora es donde más pateras llegan. ¿Por qué llegan tan pocas mujeres? Bueno, pues puede ser, ¿no? ¿Tú crees, Albert, que allí son machistas? ¿O es porque tienen otra idea de... Bueno, es que... No hace falta responder porque una o dos vienen y el resto de esposas de cada varón se quedan allí, que mira, también ocurre. Te voy a hacer una reflexión retórica, no porque tengas que reflexionarlo. Cuando todas estas feministas que supuestamente están en un mundo masculinizado como la del campo aquella, y que la mujer en España prácticamente está en peligro con un depredador como es el hombre, mira, no se sorprenden de que en ninguna discoteca, como cualquier adolescente, en cualquier concierto, ahora ha estado Maluma aquí en Canarias, 70.000 personas, o en cualquier festival o en cualquier terraza, mira qué curioso, no ven a ninguna mujer musulmana por allí, las ven paseando con los carritos y tal, y no les supone no les remueve ese feminismo ni esa indignación contra la protección del machismo, no les remueve nada, Eso sí, a lo mejor pues que te digan guapa sin permiso, eso es un micromachismo a erradicar y prácticamente un delito, ¿no? Bueno, esta absurdez, este mundo enfermo en el que estamos instalados, evidentemente, ¿cómo vas a combatir luego ante situaciones como las que estás representando de afluencia masiva, de inmigrantes ilegales, de culturas contradictorias con nuestra forma colectiva de vivir? Pues tienes esta gente. Eso es lo que hay. Sí. Vamos a seguir hablando de ello con nuestra invitada. Querido Pedro Gallego, un placer. Gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo.
Saludos a Galicia. En Tarrasa, manifestación y una mujer se ha hecho trending topic. Hablamos con ella. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, el pasado sábado concentración en Tarrasa contra la islamización que sufre la ciudad, la tercera ciudad más grande de Cataluña y en general toda Cataluña. Fue un éxito la concentración en la plaza del Raval de Montserrat con diferentes entidades, pero convocada por Vox. Como siempre en estos casos, se convocó una manifestación en contra. No de la islamización, no, en contra de Vox, es algo muy habitual. Estamos hablando de Cataluña, que es posiblemente el único lugar en España que tiene 2 grandes partidos tremendamente racistas, xenófobos según la historia, que son Junts y son Esquerra Republicana de Cataluña. Siempre han tenido leyes, frases, explicaciones o líderes que han desechado a otros por el color de su piel o por el idioma que hablan. Pero, sin embargo, si usted sale a la calle a preguntar quién es más racista, seguro que le dirán que Vox. Forma parte de ese argumento, de esa forma de manipular la mente. Hay mucha gente que cae en ello. Bueno, en esa manifestación se hicieron muchas cosas porque... por ejemplo, Tarrasa es un lugar que en el siglo XIX trajo la industria textil y se llenó de inmigrantes con los que no había ningún problema, nunca lo hubo, formaron parte del tejido de la ciudad. Pero ahora ha cambiado y Tarrasa es otra. Hay una mujer que se ha hecho viral por coger el megáfono y atreverse a decir cosas como esta. Misógina, homófoba, que atenta contra los derechos humanos. No queremos que en nuestros colegios se impartan clases de Islam ni de árabe, no queremos eso. Sabéis que esta es nuestra tierra. Y claro que sí, aquí todo el que venga va a tener que picar a la puerta. Y vamos a tener que ser nosotros quienes decidan si entran o no entran en nuestra casa. ¡Claro que sí! ¡No al islamismo! Esta mujer es Alicia Tomás, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Tarrasa. Alicia, bienvenida, buenos días. Buenos días, Albert, y muchísimas gracias por invitarme. Hay que tener valor para hacer lo que hiciste, porque tú vives ahí. Lo que hay que tener no es valor, sino amor a los tuyos, y es lo que tenemos, y además tenemos un compromiso enorme y una obligación con nuestros votantes, y eso es lo que hacemos aquí en Tarrasa y en todas las partes, en todos los lugares donde Vox tiene representación. ¿Qué está pasando en Tarrasa? En los últimos años, 15 detenciones de yihadistas. Sé que hay problemas con las bandas latinas, hubo un asesinato hace poco. ¿Qué está ocurriendo en Tarrasa? Bueno, Tarrasa es la segunda ciudad pues, con más detenciones por yihadismo, como ya has dicho tú, después de Badalona. Y bueno, lo que está ocurriendo es que se está islamizando a marchas forzadas. Yo siempre doy el ejemplo del barrio de Cananglada, que es un barrio en el que ya el porcentaje de inmigración proveniente del Magreb estaría rondando al 80%. De hecho, hay un colegio allí que se llama Antonio Ubach, que el 95% de los alumnos ya son de origen magrebí. Por lo tanto, es una realidad y el problema es que eso se está extendiendo
a otros barrios y nosotros pues evidentemente no queremos este avance porque creemos que es una ideología que atenta contra los derechos humanos, que atenta principalmente contra los derechos de las mujeres, también de los homosexuales, y evidentemente no podemos dejar que siga avanzando este tipo de ideologías. Poco a poco, tú dices que es como una brisa suave o como una lluvia débil, pero poco a poco se acaba con todo lo que ha conseguido nuestra cultura occidental cristiana de derechos civiles a hombres y mujeres. Es decir, no llegan aquí que llegan a trabajar y se adaptan a lo que hay aquí, sino que buscan mantener su cultura arcaica. ¿Es eso? Bueno, es que de entrada, al ver lo que tendríamos que entender es que esta es nuestra casa. Esta no es la casa de todo el mundo, esta es nuestra casa. Y todo el que viene aquí primeramente tiene que picar a la puerta. Y debemos ser nosotros quienes decidamos si entran o no entran en nuestra casa, porque así lo hacemos en nuestro día a día. Y el problema es que aquí estamos acogiendo a personas que vienen de lugares donde bueno, pues el desprecio que tienen hacia, por ejemplo, las mujeres y hacia la persona en general, pues estamos acogiendo todo este tipo de personas. Y esto no puede ser. Aquí, para venir aquí, lo primero que tiene uno que tener claro es que está obligado a integrarse. No puede venir aquí con la voluntad de imponer una cultura que es absolutamente opuesta a la nuestra. Y eso es lo que está pasando con las personas provenientes del Magreb, que vienen, como diría nuestro maravilloso presidente, pues con porquerías en la cabeza que después quieren implantar aquí. De hecho, ya las están implantando. Aquí en Tarrasa, por ejemplo, tenemos 6 mezquitas. Ahora estamos en época del Ramadán. Y es curioso porque este ayuntamiento dice ser muy feminista y que vela mucho por los derechos de las mujeres, pero en la hora de los rezos, que son varias veces al día, pues se cede el espacio público para que ellos hagan sus rezos en la calle y no veréis a ninguna mujer en la calle. No hay ni una sola mujer rezando, solo hay hombres. Pero es que además veremos en el último día del Ramadán, que se le cede ya una plaza inmensa porque se congregan allí miles de musulmanes, el Ayuntamiento de Tarrasa vaya con vallas del Ayuntamiento de Tarrasa a la plaza y a las mujeres se las obliga a estar detrás, como si fueran apestadas. Veréis que ahí sí pueden estar en ese rezo, pero estarán detrás de una valla del Ayuntamiento de Tarrasa. Es decir, que es que encima este ayuntamiento hipócrita, como todos los de España, desgraciadamente, donde no está Vox, colabora directamente con la sumisión y con la esclavitud de las mujeres y de esta ideología totalitaria. Entonces, pues claro, tenemos que ser un muro de contención contra esto. Vivimos en la civilización más libre y próspera del mundo y no podemos acoger a personas que vienen directamente a atacarla y a imponer su forma de vida. Yo viví la época de Pujol ya como periodista, vi la islamización, vi cómo Esquerra Republicana, Carol Rovira y los anteriores buscaban el voto del marroquí, además lo buscaban con fuerza porque dicen, hombre, es que ellos llegan a Cataluña y no hablan español, ya nos va bien que empiecen hablando o su idioma o catalán, cosa que no pasa con un chileno o un boliviano o un argentino, ¿no? Esa manera de manipular es la que prevalece a día de hoy. ¿Tú crees que lo hacen para conseguir voto cautivo? Por supuesto que sí. Bueno, de hecho ya lo decías tú al principio, el separatismo, quienes más dicen que son antirracistas son los más racistas lingüísticos e ideológicos y lo podemos ver con ellos mismos, ¿no? Como bien dices, Pujol prefirió acoger personas provenientes del Magreb porque según él era más fácil de catalanizar que a una persona que viniera de Iberoamérica que tiene absolutamente todos los lazos en común con nosotros. Y sí, continúa habiendo este racismo, pero también te voy a decir una cosa, esos mismos que llevan muchos años diciéndonos a nosotros que somos unos xenófobos, unos racistas y todo esto, saben que tenemos razón, lo saben perfectamente. De hecho, ya has visto cómo Junts ya está buscando la manera de, sin cambiar el discurso, hacer ver que van a hacer algo contra la invasión migratoria ilegal y descontrolada. Pero claro, el discurso les va a ser difícil de cambiar porque sería aceptar que entonces ellos también son unos racistas y unos xenófobos, ¿o qué pasa? Entonces, bueno, vamos a ver ahora cambios, pero cambios simplemente
de cara a la galería con vistas a las próximas elecciones y no a las próximas generaciones, que es esa altura de miras que tendríamos que tener ahora mismo con lo que tenemos encima. Y ellos, pues bueno, operan pues con un cálculo político y un rédito electoral, simplemente pues para ver cómo hacemos para las próximas elecciones no hundirnos un poquito más, como por ejemplo le pasa a Esquerra. Pero bueno, Esquerra tampoco se esconde tanto, ellos no van a cambiar nada porque en sus listas ya vemos que lucen a mujeres con esclavizadas al velo obligatorio y encima nos quieren hacer creer que lo llevan voluntariamente y que esto es una prenda que bueno, que no sé si las empodera o no sé exactamente qué hace, pero tal vez deberían mirar un poquito más lejos y lo que sucede en Irán o Afganistán, que hay mujeres que las asesinan precisamente por, ya ni siquiera por quitárselo, simplemente por no llevarlo bien puesto. Tengo por aquí frases para la historia. Jordi Pujol dijo, es textual, el andaluz es un hombre poco hecho que vive en estado de ignorancia y de miseria cultural. El director de TV3 durante media vida, Joan Oliver, dijo, los españoles son españoles y son chorizos por el hecho de ser españoles. Quim Torra, expresidente, son carroñeros, víboras, hienas, bestias con forma humana los que no hablan catalán en Cataluña. Junqueras, que ahora casi cogobierna España, ¿no? Los catalanes, dice Junqueras, tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles. Bueno, y el presidente Heribert Barrera, yo le conocí, le entrevisté y era un xenófobo de libro. Los negros, expresidente de Esquerra Republicana, los negros tienen una inteligencia inferior, se deberían esterilizar al débil mental de origen genético. Podría estar así toda la tarde. Y es la última pregunta, Alicia. ¿Cómo se cambia el discurso oficial de que los xenófobos no son ellos sino vosotros? Tú sales a la calle a preguntar y hay mucha gente que cree que Vox es el riesgo. Junts y Esquerra, no, hombre, no, son progresistas cuando es lo que acabamos de leer. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo te hablo con el conocimiento que yo tengo de mi ciudad, que es donde yo estoy y de donde soy concejal. Te voy a decir algo. Ya está habiendo un cambio. El otro día en esa concentración me sorprendió la cantidad de gente joven que nos acompañó, porque la gente joven está con nosotros, porque desgraciadamente ellos son quienes sufren las terribles consecuencias de esta invasión islámica, de la invasión migratoria ilegal y descontrolada. Ellos tenemos la fortuna de que no se informan por los medios subvencionados, sino que se informan por los medios como el tuyo. Entonces pueden escuchar la verdad directamente a viva voz de los representantes políticos de Vox y van a sufrir también en sus propias carnes todas las consecuencias de estas políticas nefastas multiculturales. Me sorprendió ver tanta gente joven y yo, el que tengo mucho contacto con mis vecinos de Tarrasa, no te pienses que estamos tan lejos de ganar esta batalla, Albert, porque como nos van a gobernar los mismos unos años más, desgraciadamente todo va a ir a peor. Y a mí me escribe gente que me dice, Alicia, es que nunca imaginé tener que acudir a ti, pero es que no nos queda otra. Sois nuestra única esperanza. Y eso me lo escribe cada día mucha gente en mi ciudad. Y estoy convencida de que va a haber el cambio antes de lo que nos esperamos, porque bueno, ya lo estamos viendo, la deriva que está tomando el mundo, pues por ejemplo con Argentina, con Italia, y estoy convencida de que más pronto que tarde también va a llegar a España, aunque vamos a tener que pagar un precio alto por ello, porque aún nos queda unos años de sufrir los terribles gobiernos que nos está tocando sufrir. Alicia Tomás, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Tarrasa, un placer conocerla. Enhorabuena por su valentía, por nadar contracorriente, que hoy en día eso es escasísimo, es muy raro. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Un honor, Albert, muchas gracias a ti. Y muchísimas gracias, Ana, por mandarnos tu foto con nuestra taza. Qué guapa es Ana. Muchas gracias. Qué bien le queda la taza a ustedes. Ya saben que si quieren alguna taza de este programa o de confesiones confidenciales de Susana Gas, solo tienen que escribir un correo y la voluntad, lo que pueda cada uno, en albertcastillon7@gmail.com.
Me han mandado ustedes cosas muy interesantes. Por ejemplo, Ignacio me manda este mensaje sobre las prohibiciones de Almeida en Madrid. En la capital madrileña, de limpieza descuidada y calles convertidas en espacios de libertad para todo quisqui, el ayuntamiento no tiene otra cosa que hacer que requisar, porque molestaba, el emblemático elefantito blanco de cartón piedra que ponían en la entrada de una administración de lotería. Eso sí, en la cercana Puerta del Sol, inmensos andamiajes cubren cada 2x3 las fachadas de los edificios, con publicidad que destroza visualmente el paisaje urbano, pero del que se beneficia económicamente el ayuntamiento. Tienes toda la razón. Han visto, amigos de YouTube, ese elefantito que no molestaba a nadie. No seamos tan exagerados. Joana, las gallinas a precio de oro, los huevos, bueno, se van a reír. En Estados Unidos, en Nueva York, han subido tanto el precio de los huevos que se alquilan gallinas. Lo que oye, va en serio. Joana me ha enviado un gag maravilloso. Fíjense esta gallina. Pasea con su bolso colgado de Loeb y guardando muy bien que los huevos son para ella, ¿eh? Así acabaremos, no tengan duda. Y Ani, me encanta la chirigota del hijo o hija de Pedro Sánchez. Gracias. Íbamos a ir al cine, pero papá cambió de opinión. Iba a comprarme ropa, pero papá cambió de opinión. Íbamos a ir al fútbol y cambió de opinión. Nunca se compromete, no hay forma que lo enganche. Y eso es lo negativo de ser el hijo de Pedro Sánchez. Claro, que cambia de opinión cada día. Sois maravillosos, tenéis un montón de imaginación, sabéis muy bien lo que nos va a gustar. Bueno, Antonio, gracias. Antonio nos ha mandado una caja de vinos que iremos repartiendo al equipo poco a poco en cuanto nos veamos, que tampoco es fácil que todo el equipo se vea a la vez. Muchas gracias. Y gracias por sus donaciones, Leopoldo José del Prado. Muchas gracias, Manuel Martín, por apoyar también la moción de censura. Y muchas gracias a Luis Grañana. Dice, esto es de parte de Dori Martín. Gracias por tu trabajo. Miren, cada vez que recibimos una donación nos alegra el corazón como nunca. Hoy nos vamos a ir con el recuerdo del nodo. Sí, porque cada vez que llueve mucho la gente dice esto jamás había ocurrido, en la vida había sucedido. Bueno, la memoria es débil. Lluvias torrenciales han convertido en verdaderos mares la zona sur y este de la capital de España. El Manzanares ha dejado de ser aprendiz de río con la impresionante crecida. El desnivel de la Casa de Campo provocó la riada que originó el desbordamiento del lago. El tráfico de vehículos sufre atascos, interrupciones y averías sin cuento. En pocas horas llegaron a recogerse en estos parajes 44 litros de agua por metro cuadrado. Este era el aspecto que ofrecían algunas calles de Madrid. Entre las 6 y las 11 de la mañana recibió 1000 llamadas el servicio de bomberos, cuya plantilla estuvo dedicada a estas tareas de ayuda y salvamento. Estas imágenes, amigos, que nos mandan ustedes corresponden a 1966. Un poquito de memoria nunca va mal. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos. Os esperamos a la misma hora en el mismo lugar. Un abrazo a todos. Yo soy confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas. Y para gente, solo para mentes, para gente despierta. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.